orar. Entonces en esta mañana vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a buscarnos en el Santiago. Cuando usted está preocupado, afligido, mire, siempre el Señor nos muestra en la Biblia, en una parte de la Biblia, ¿no? En el Santiago habla, hermanos, de la oración. Proverbios nos recomienda. Salmos, hermanos, también nos da ese gozo, una esperanza. Hay libros, hermanos, donde nos ayudan de mucha manera. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a buscar los libros Santiago, que está en el Nuevo Testamento, cerca a Pedro, ¿no es cierto? En nuestras Biblias, cerca de primera, segunda Pedro. Entonces, antes del Pedro, sí. Vamos a ir al Santiago, acerca de la oración. El último capítulo 5. El Santiago tiene solamente 5 capítulos, un libro pequeño, ¿no? Que usted puede, hermanos, hacer un estudio, este Santiago. Capítulo 5, versículo 13. Seguramente en tu Biblia titula la oración, dice, ¿no ve? ¿O no dice? Dice la oración. Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a hablar? Porque hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades en la iglesia que orar, que clamar a Dios, ¿no? Entonces, por eso la Biblia nos habla cómo podamos orar, qué pasos tenemos que hacer, nos enseña. Y no solamente en Santiago, ¿no? Y también en el Salmos nos habla acerca de la oración, cómo podamos orar. Ya, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 5, versículo 13 hacia adelante, dice la palabra acerca de la oración, dice, a ver, dice Santiago, ustedes atentos, yo voy a dar lectura, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. De ambas cosas nos hablan, ¿no? De aflicción y de gozo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ustedes hayan visto, hay pastores, hay hermanos que manejan en su botella de aceite, ¿no? Con ese ungen. ¿Alguna vez has visto? ¿Alguien está ungido? Nuestra misión, hermanos, que así no practicamos. En mi bolsillo no hay ninguna botella de aceite. No representa, ¿no?, la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ese dice hay que ungir. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Miren, esta mañana somos más de 80 asistentes. Pienso que de los 80, por lo menos unos 10% o 5% puede llegar a la presencia del Señor. Tenemos que creer eso. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y no solamente, hermanos, en esta parte, en estos versículos nos habla acerca de la sanidad. También, hermanos, habla de perdón. Serán perdonados, dice, sus pecados. Hermanos, qué importante la oración hace en grupo, en conjunto, ¿no? O en colectivo, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho, hermanos. Una oración eficaz. Y esa dice la palabra del Señor. Acá nos habla acerca de la oración. Si alguno está entre vosotros afligido, y entonces seguramente en esta mañana, cuando dentro de la familia
tenemos un enfermo o hay algún problema, alguna aflicción, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? Santiago, ¿qué nos recomienda cuando estamos afligidos? Haga oración. ¿Hacer oración qué es? Hablar con Dios. Una comunicación con nuestro Padre. Comunicar nuestra necesidad, nuestra aflicción. ¿Por qué estás afligido? ¿De qué estás afligido? Cuéntalo a Dios. Señor, estoy afligido. Mi familia está afligido. Mi familia está triste, Señor, por el enfermo o por algún problema. Qué importante, hermanos, hablar con Dios. Hacer oración. Hacer oración es una comunicación directa con nuestro Padre. Ese tenemos que comunicar, que estar afligidos nosotros mismos, llorando. Cuando hay necesidades, cuando una aflicción muy dura, hermanos, es muy difícil. A veces en la palabra hablamos fácil, pero cuando de verdad, cuando estamos en el terreno, es otra cosa. Entonces, hermanos, tenemos que hacer oración. En esta mañana vamos a hacer esa oración. ¿Para quiénes? Para aquellos que están afligidos. Para aquellos que están enfermos. Para aquellos que están, mire, con pecados. Sus pecados, dice la palabra, serán liberados hoy. Serán sanados. Una oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana tenemos que creer que la oración del justo puede mucho. Aquellos enfermos que están postrados en la cama, en los hospitales, hoy día, en esta mañana, pueden ser liberadas, serán sanos. Tenemos que creer que Dios puede. Eso es lo que nos recomienda la palabra del Señor. Haga oración. ¿Está algo no alegre? También cante alabanzas. En esta mañana, hermanos, cuando estamos sanos, alegres, con ese gozo, hay esas fuerzas de poder alabar al Señor. Todas las cosas de esta semana nos ha ido bien. Todas las cosas han salido a bien, hermanos. Entonces, ¿uno cómo siente? Alegre, feliz en tu trabajo, donde estás trabajando. Mira, ha salido bien esta semana y estamos felices. Estamos ahí sin ganas de alabar al Señor. Cuando estamos afligidos, entonces tenemos que hablar con Dios. Él sabe por qué estamos afligidos. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos. Siempre comuniquen a los pastores, ¿no? Que llame a tu hermano o a alguien. No tenemos que aguantarnos solos en la casa. Comunícalos, avísalos a los ancianos de la iglesia. Ellos van a venir, hermanos, a visitarte. Aunque no van a venir, pero van a orar. Si dentro de la familia uno está enfermo y el pastor o los ancianos o los diáconos no saben, hermanos, de esta necesidad, no van a poder adivinar. Entonces, ¿qué mejor es comunicar? Una llamada, y entonces los ancianos van a orar y van a venir, hermanos, a visitar, porque son instrumentos del Señor. Y oren por él. El anciano, el pastor, ¿para qué va a venir a la casa? A orar por el enfermo, a orar por tu necesidad que estás pasando. Ahí sí viene el anciano, el pastor. Casi en nuestra misión no manejamos ancianos, manejamos pastor, ¿no es cierto? Pero otras congregaciones manejan ancianos. Tenemos ancianos, pero no es muy, casi no manejamos. Nuestro pastor Andrés Escalante es anciano de la iglesia. Es anciano según las normas de la institución. No anciano de edad, sino por la jerarquía es un anciano. Hay ministros, ¿no? Hay ancianos, hay diáconos, diaconisas. Han visto en el trimestral, se ha consagrado 2 diaconisas, ¿han visto o no?
diaconisas, ¿no? De Cochabamba eran 2, ¿no? En el trimestral han ascendido, son diaconisas, ¿no? Entonces, por el concilio han aprobado y es la esposa del pastor Guillermo Acero, su esposa es diaconisa, ¿no? Entonces, un grado más ha subido. Entonces, otra hermana más, ahorita no me acuerdo su nombre, entonces, eh, manejamos, pero acá llame a los ancianos, dice la iglesia. En otras palabras, llame a los pastores de la iglesia. Eso nos está diciendo. Comuníquenlo para que oren por él. Por el enfermo va a orar el pastor. Por tu necesidad va a orar el pastor. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios. A veces no confiamos. No, ese hombre nomás es igual que yo. No, mejor no avisaré. Hablaré directamente con el Señor. Pero acá dice, llame a los ancianos de la iglesia. Comuníquelos. También tenemos que cumplir esto. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El pastor va a llegar, el anciano va a llegar con el poder del Señor. El aceite significa la presencia de Dios, ¿no? Entonces, con la presencia del Señor, hermanos, va a venir el pastor a orar con ese poder. Entonces, es importante. Y ahora hay otro secreto. Si nosotros necesitamos el pastor que tenga ese poder cuando va a venir a visitarte a tu casa, de verdad el enfermo va a ser sano. Pero solamente tú no tienes que esperar al pastor. ¿Qué tenemos que hacer en la casa? Tenemos que orar por el pastor. Señor, ayúdalo al pastor, a tu anciano. Cuando él venga a visitarme, Señor, él va a venir lleno de poder. Él va a hablar con de nuevo tu palabra, Señor. Tenemos que orar. Cuando el pastor, cuando el anciano llega a la casa, Señor, que sea una bendición para mi familia, para que el enfermo sea sano. Y así va a ser porque tú estás clamando a Dios, estás orando por el pastor. Pero si nosotros vamos a esperar al pastor así, brazos cruzados, el pastor que sane al enfermo, que la visita sea una bendición, el enfermo quizá no va a sanarse. La visita del pastor quizá no va a ser bendición. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos cumpliendo, hermanos, tanto el que está afligido y el que va a ir a visitar, el que va a orar por él. Tenemos que trabajar. Dios quiere así que todos estemos en un acuerdo, que estemos unánimes juntos, cada uno. Y acá es lo que dice, entonces el pastor va a venir con ese poder. Después de llorar, Señor, cuando va a llegar el pastor a la casa, tienes que tener esa fe que el enfermo, tu aflicción, serás liberado. Entonces, hermanos, en esta mañana eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Va a salvarse. En otras palabras, quizás este enfermo, que su vida va a ser hasta ahí, pero le falta arreglarse sus vidas, la parte espiritual. Y entonces, ¿dónde puede ir un enfermo que no arregló con Dios? Directo al infierno. Pero si nosotros vamos a salvar a un enfermo, hermanos, es como salvar de la puerta del infierno. Entonces, hermanos, tenemos que orar en oración y tenemos que tener esa fe para salvar al enfermo. Y el Señor se levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. El Señor, hermanos, una oración eficaz, promete hasta perdonar sus pecados. Entonces, hermanos, en esta mañana, así el Señor nos habla acerca de la oración. No, la oración es muy importante. Nosotros hemos visto, hermanos, que, y no solamente en el Santiago habla de la oración. Hay muchos reyes, hay muchos profetas, han orado, hermanos. Podamos acordarnos, hay reyes que han orado a Dios para guerras, para batallas. ¿Cómo han ganado, hermanos? Con pocos soldados a millones de soldados que estaban con sus
que se dice con sus armamentos. A través de la oración, los profetas, los reyes han ganado. Y acá vemos otro hecho en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos, capítulo 12. Otro suceso, lo que ha pasado acerca de la oración, cuán poderoso y cuán grande es la oración. No solamente la oración es para los enfermos, también, hermanos, la oración puede liberar a un demoniado, aquel que está encadenado, o aquel que está en la cárcel. Acá en el libro de Hechos vemos la liberación de Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel. Pedro no estaba enfermo, pero Pedro estaba en la cárcel, hermanos, encarcelado. De eso vamos a ver, búsquense el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 3 hacia adelante, vamos a la lectura. Habla acerca de la oración, igual, hermanos, como Santiago. ¿Y han encontrado el libro de los Hechos de los Apóstoles? Capítulo 12, versículo 3 dice, seguramente tu Biblia titula La liberación de Pedro, ¿no? Dice versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, sin cesar a Dios por él, sin cesar oración a Dios por él. Miren, a los judíos es que les gustaba, hermanos, prender después de la Pascua como a Jesucristo. Querían crucificar a Pedro. No parece llevado a la cárcel. Y estaban bien con 4 soldados bien custodiados, hermanos, en la cárcel. Seguramente con cadenas en su mano. Lo que vemos, ¿no? Que en la vida actual mismo, cuando a algún delincuente, cuando a un ladrón, policía le encuentra o le saca de la casa, ¿cómo lleva, hermanos, al preso, a los delincuentes? Enmanillado, ¿no? Atrás. Pedro seguramente estaba así, manillado, igual, encadenado, sus manos. No podía, así estaba atado, hermanos. ¿Qué estaban esperando los judíos? Estaban esperando prender a la cruz, crucificar como Jesucristo. ¿Cuál era la causa, hermanos, por hablar el Santo Evangelio? Por eso han llevado preso al apóstol Pedro. Pero la iglesia, hermanos, no se cansaban de orar. No cesaban, hermanos, de hacer oración. Estaban orando la iglesia por el Pedro. Sabían que el apóstol Pedro está en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué estaba pidiendo a Dios? Liberación estaba pidiendo, hermanos. Que Pedro sea muy pronto liberado de la cárcel, para que Pedro no sea crucificado como Jesucristo. Ese estaban llorando seguramente en la oración, clamando hacia el corazón para que Pedro sea liberado. Y la oración de la iglesia, así como nosotros en esta mañana, Iglesia Los Andes B, si podamos de verdad orar por todos los enfermos, serán sanados hoy día. Pueden ser liberados. Los afligidos hoy pueden gozarse felices. Somos una iglesia. Y en aquellos días la iglesia oraba, hermanos, constantemente por el Pedro, clamando a Dios la liberación. ¿Y qué pasa, hermanos, en la Biblia? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel
Pero la iglesia hacía sin cesar la oración a Dios. En otras palabras, la iglesia no se cansó de orar. No se cansó. Estaban orando. No sé qué tiempo, cuántas veces al día se han doblado rodillas. Estaban pidiendo en oración a Dios por el Pedro. Y cuando Herodes, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y entonces, ¿qué pasa? Dios sabía que Herodes va a ir a sacar a Pedro para crucificar esa noche, ¿no? Dios sabía. Entonces Dios, hermanos, antes que Herodes prendiese a Pedro, va a ser liberado, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 6. Sujeto con dos cadenas. No estaban manillas. En ese tiempo hay manillas. En aquellos días quizá no había, hermanos, esas manillas. Pero ¿qué utilizaban? Cadenas. ¿Cómo es las cadenas, hermanos? Hermano primitivo, ¿con qué se cortan las cadenas? ¿Podemos arrancar con la mano? Una cadena de fierro metálico no se puede. Quizás cierre mecánica, algo tenemos que utilizar para cortar. Se sería una soga, aunque podemos cortar con algo, con cuchillo. Pero él estaba con dos cadenas. Bien seguro. Así estaba encadenado el apóstol Pedro. Pero la iglesia estaba orando. Sabían que la iglesia, que Pedro va a ser prendido y será crucificado. ¿Y qué es versículo 7? Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Esa noche, cuando la iglesia estaba orando incesantemente, hermanos, en ruego, aparece antes que llegue a la cárcel Herodes. Primero se adelanta el ángel. Ángel se llega, hermanos, a la cárcel donde está el Pedro. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, antes que Herodes. Una luz resplandeció en la cárcel. El ángel es ángel del Señor. Seguramente que ese ángel estaba en tinieblas, en oscuro, apagado las luces. Ahí llega el ángel, un ángel del Señor, y resplandece desde el cárcel, hermanos, porque el ángel ha sido como estas luminarias, ¿no? Resplandecen. ¿Y qué dice? Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Y en otras palabras, como decir, no, Pedro, levántate, ya es hora. Pocas horas te falta para que seas entregado a Herodes. Levántate. Le hace despertar al Pedro. Y Pedro estaba durmiendo a ambos costados con dos soldados. Guardián. Y le hace despertar al Pedro el ángel del Señor. Estando Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo, hermanos? ¿Por qué llegó el ángel, hermanos, a ese lugar? Porque la iglesia estaba orando. A ver, para entender, si la iglesia hubiese cansado, no hubiesen orado para el Pedro, Dios hubiese mandado a su ángel. No hubiese mandado. Porque la oración de la iglesia llegó a la presencia del Señor. Por eso Dios, un ángel del Señor, le mandó a la cárcel. Y le hace despertar al Pedro. Levántate pronto. En otras palabras dice, no, ponte rápidamente tus sandalias. Y hace vestir
y le hace despertar, y despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire cómo. Para Dios, por eso, hermanos, en otras palabras de la Biblia dice, para Dios no existe algo difícil. No existe algo imposible para Dios. Dios puede hacer todo. Y aquí, hermanos, el ángel, cuando dice estas palabras, levántate pronto, y ese rato mismo, hermanos, esas dos cadenas que estaban cadenadas en sus manos, se cayeron, hermanos. Dios no ha utilizado ninguna sierra mecánica, ninguna herramienta ha utilizado para que se rompa esas cadenas. Solamente, hermanos, la presencia del ángel, inmediatamente las cadenas se cayeron de las manos del Pedro. Él le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Porque cuando estaba atado con dos cadenas, qué difícil debe ser, hermanos, hasta ponerse un zapato, ponerse pantalones, ponerse sus mantos, hermanos, qué difícil. Así estaba el Pedro. Cuando se cayó, hermanos, de sus manos esas dos cadenas, sus manos del Pedro ya estaba libre. Él con sus manos ya se ponía las sandalias. Con sus manos ya se ponía, hermanos, su manto. En aquellos días casi no se utilizaban pantalón como nosotros. En este tiempo los varones. No utilizaban cinturón, quizá, como eran sus vestimentas en aquellos días. Túnicas como Jesucristo, vemos así, los apóstoles eran así, ese tipo de vestimentas tenían. Cíñete, dice, ponte tus sandalias, amárrate, dice, digamos, el manto como tiene aquí como para amarrarse, ¿no? Entonces, así le enseña, dice al Pedro. Y el Pedro, como ya estaba libre sus manos, entonces se pone las sandalias, y o sea, así le hace caso, hermanos, al ángel. Obedientemente cumple el Pedro, hermanos, pone sus sandalias, su manto, hermanos, se viste, en otras palabras, ¿no? Él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Seguramente cúbrase, dice, con tu manto, envuélvete bien para que no te haga frío y sígame. Así saca de la cárcel, hermanos, al Pedro. ¿Difícil o fácil? Para ver facilito, ¿no? Levántate, Pedro. Despierta. Inmediatamente se caen las cadenas. Pareciera fácil, pero la iglesia cómo haya sufrido. Hayan cantado alabanzas, han orado no sé cuántas horas, otros seguramente han llorado. Le costó, hermanos, la oración a la iglesia solamente. Pero ¿quién pone esta obra, hermanos? No la iglesia, sino Dios, hermanos, estaba obrando. Que para Dios nada es imposible, las cadenas se cayeron. Así le saca de la cárcel, hermanos, al Pedro. Una buena noticia, ¿no es cierto? Una buena noticia. Si nosotros hoy día, en este tiempo, queremos orar así, así Dios puede obrar, hermanos. Imagínate una cadena que tan difícil, hermanos, arrancar, tan difícil, hermanos, cortar. Pero para Dios, solamente la presencia del ángel era basta. ¿Qué significa? Si nosotros de verdad vamos a orar por el pastor también es como un ángel del Señor. Cuando va a llegar a tu casa, va a acercarse al enfermo, esas cadenas se van a caerse del enfermo. ¿Cuántos quieren esa palabra? Y para ello tenemos que trabajar, tenemos que orar. Por eso yo les pido, oren por los pastores. Que los pastores traigan buenas prédicas a las iglesias. Que las prédicas sean tocantes para el pueblo. Que todos procedan al arrepentimiento. Que los maestros de verdad sean
llenos del Espíritu Santo. ¿Quién tiene que orar? ¿Quién tiene que trabajar? La iglesia. Si el maestro ya no está enseñando bien, si el pastor ya no predica bien, sus mensajes ya no son tocantes, usted ya está viendo con tus ojos qué tienes que hacer, que el pastor está flaqueando, que el pastor está en una caída. Tenemos que orar, clamar a Dios: Señor, dale ese poder al pastor, porque sus prédicas no son tocantes. Algo está pasando con el pastor, Señor. Acuérdate del pastor, que el día domingo que traiga un mensaje tocante para nuestras vidas, Señor. Si usted va a orar desde el lunes, martes va a orar, miércoles sigue clamando, jueves, viernes, y el pastor el día domingo va a llegar a este lugar, hermanos, que se basta su presencia. Basta que lean los primeros versículos, no vas a hacer rodillas en este lugar. Tu corazón va a quebrantarse, porque tú has orado toda la semana. Tu oración no va a ser en vano. Pero a veces, hermanos, no sucede eso. El pastor, hermanos, en este tiempo, no es porque está pidiendo dinero. Es igual que nosotros. El pastor trabaja, tiene necesidades, tiene que atender a su hogar, atender a sus hijos, tiene que atender a la iglesia. Y entonces no le sale tiempo, hermanos, ni para poder ayunar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo que está enseñando el libro de Hechos? La iglesia estaba trabajando para el Pedro, para que sea liberado. A Dios estaban clamando. Eso sería el mejor trabajo que podamos hacer, hermanos, que estar criticando al pastor, que el maestro no enseña bien, que el pastor no predica bien. Tú también estás mal que no estás orando. Tú también necesitas crítica porque tú eres un flojo que no estás orando, ¿no es cierto? Pero qué mejor si nosotros vamos a levantarnos, el pastor va a doblar. Basta que usted ore, hermanos. Bueno, el pastor va a doblar rodillas en la casa, va a arrepentirse y va a venir el día domingo a este lugar con esa prédica poderosa, hermanos. De la boca del pastor las palabras de Dios va a salir con denuedo, con poder y con fuego. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar ambos. Familias que estamos afligidos, tenemos que orar a Dios, orar por los ancianos, orar por los pastores, para que este pastor, para que este anciano venga a visitar a tu casa o va a ir al hospital. Entonces, hermanos, el enfermo va a ser sanado. El que está en la cárcel será liberado. Si algún pecado ha cometido ese enfermo, también sus pecados le serán perdonados. Entonces, hermanos, en esta mañana, que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. Quizá esta semana no hemos orado. Entonces hoy podamos orar: Señor, perdóname, esta semana no he orado, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, Señor, no he orado, ni ayer sábado. Señor, hoy día estoy aquí en tu casa, sí, hoy voy a orar, hoy voy a doblar rodillas, Señor. Puede pasar, hermanos, que como todos estamos ocupados en el trabajo, entonces puede que usted poco ha orado esta semana. Entonces hoy sería esa oportunidad para poder acercarnos al Señor. Familias que estamos afligidos, familias que tenemos enfermos, vengan a este lugar, hable con Dios, ruegue como la iglesia, hermanos, para la liberación de Pedro. Así tenemos que orar hoy por la mañana, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo sanidad, pidiendo la medicina. Vamos, que Dios en esta mañana nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, por todos los enfermos, por todas las familias afligidas. Vamos a orar hoy día. Y aquellos que estamos alegres, también vamos a cantar alabanzas hoy día. Hermanos, el Señor en esta mañana que nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, vengan. Si usted, hermano, nos está escuchando de fuera de la iglesia, también en tu casa donde te encuentres, puedes orar, puedes doblar junto a nosotros hoy día al Señor. Vamos a orar, hermanos, en el Señor. Que Dios le bendiga.